Ahora vamos a empezar a escribir las tareas del proyecto una vez que hemos definido pues, los datos del proyecto como la parte del tiempo de trabajo, los calendarios y la información del proyecto. Entonces aquí en la pestaña de tareas podemos empezar a poner las tareas. Yo puedo empezar a escribir aquí común y corriente, total proyecto, fase 1, tarea 1, tarea 2, etcétera. Como lo tenemos aquí en un Word, entonces pues lo voy a copiar desde aquí. En este proyecto voy a eliminar estos para que copiemos de aquí. Como hemos dicho, tenemos diferentes fases y las tareas que componen esas fases. Esto nos indica claramente cuáles son las tareas y las subtareas del proyecto. Entonces las voy a copiar en principio esta primera parte para pues adelantar trabajo. Entonces le damos pegar y aquí nos quedan estas tareas. Habíamos dicho que las dejamos manuales, como vamos a pasarlas hasta la fase 2, entonces para que miremos esto. Y la fase 2 termina aquí. Listo. Vemos que nos quedan todas las tareas en el mismo nivel. En Project debemos hacer las tareas y las subtareas mediante sangrías. Debemos organizarlas mediante sangrías para que nos queden bien manejadas. Entonces este total proyecto es como la tarea más grande, la que nos va a ir contabilizando los tiempos del proyecto. Aquí esta fase 1 ya está dentro de este total proyecto. Todo lo que está aquí debajo está dentro de este total proyecto. Entonces debemos comenzar a indentar. Revisemos el documento. El total proyecto es el 1 y todo lo que está debajo ya es el 1.1, la fase 1, la fase 2 es la 1.2, la fase 3 1.3, 1.4, 1.5. Así nos debe quedar. Entonces todo lo que esté dentro del total proyecto debe moverse hacia la derecha para que nos quede la sangría ya indentada. Entonces, señalamos todo y estos elementos de aquí son los que nos dicen que son la sangría. Vamos a aplicar la sangría. Si le aplicamos la sangría hacia la derecha, estamos convirtiendo esas tareas en subtareas. En un proyecto es muy importante hacer eso, ¿no? Porque si dejamos todas las tareas seguidas, sin tareas y subtareas, pues se hace muy difícil seguir y normalmente el proyecto está dividido como en diferentes fases grandes y esas fases tienen unas subtareas y algunas de esas subtareas tienen otras. Entonces es muy importante organizar el proyecto de esa manera para que quede más visible, mejor organizado, poder manejar las fechas y todo ese tipo de cosas. Entonces, como estas quedaron, le vamos a aplicar la sangría hacia la derecha. Listo, ya todas esas tareas quedaron debajo de este total proyecto. Pero ¿cuáles son las que están específicamente debajo de ellas? Son fase 1, fase 2, ¿sí? Bueno, y fase 3, todas las que teníamos ahora aquí, solo copié hasta la fase 2. Ahora vamos a empezar a organizar lo que está debajo de la fase 1. Miramos nuestro documento, debajo de la fase 1 está inicio, definir términos de referencia, está todo hasta que comienza la fase 2. Entonces vamos a organizarlo. Todos estos hasta antes de la fase 2 son subtareas de esta fase 1. Entonces le aplicamos sangría hacia la derecha para que queden como subtareas de la fase 1. ¿Cómo podemos ver que son subtareas de la fase 1? Si le damos clic a este triangulito, vemos que se esconde y que nos quedan ahí las tareas. Y si escondiéramos total proyecto, nos aparecería ya sin nada porque todo está debajo de él. Ahora fase 2 también tiene todas estas tareas que están debajo, entonces las señalamos todas y le damos sangría hacia la derecha y ya nos queda allí organizado. Ahora, pero hay otros niveles que tenía esa fase 2, miremos. La fase 2 se compone de 1, 2, 1, pero este 1, 2, 1 se compone de estos: políticas y programas, marco legal y bases de datos existentes. Entonces esas son subtareas del 1, 2, 1. Vamos a ir a organizarlas. Entonces de políticas a bases son tareas de este análisis de antecedentes. Señalamos estas tres tareas y le aplicamos nuevamente sangría y ya vemos que políticas y programas, marco legal y bases de datos están debajo de análisis de antecedentes. Este análisis del área del proyecto está al mismo nivel de este.
No pareciera, pero que este tiene el triangulito porque tiene subtareas. Este, como no tiene subtareas, pues no tiene este elemento. Miremos análisis del área del proyecto, a ver cómo está allí. Este análisis del área del proyecto también tiene una serie de subtareas debajo, así como la tenía análisis de antecedentes. Tiene estas tareas hasta que comienza análisis de agentes y participación. Entonces también vamos a aplicarle sangría. Entonces, análisis de recursos naturales y hasta antes de análisis de agentes y participación le aplicamos la sangría a la derecha. Si queremos devolvernos, dijimos, no le iba a aplicar sangría. Bueno, pues nos devolvemos. Le aplicamos la sangría hacia la izquierda y vuelve, queda en el mismo nivel. Entonces, aquí le aplicamos la sangría hasta que comience análisis de agentes y participación. Miremoslo aquí. Y análisis de agentes y participación tiene estas subtareas. Entonces son las subtareas de identificación hasta presentación. Entonces las vamos a poner aquí. Identificación hasta presentación son subtareas de análisis de agentes y participación. Conclusiones y documento número 2 ya son otro elemento, y documento número 2, revisión por el promotor, también es otro elemento separado, otra tarea separada. Entonces ya nos quedaron así. Estas dos tareas son del mismo nivel de estas. Entonces la fase 2 se compone de cuáles subtareas: análisis de antecedentes, análisis del área del proyecto, análisis de agentes y participación, conclusiones y documento número 2 y documento número 2. Si cerramos el total proyecto, vamos a ver que pues le quedan registradas todas sus fases allí, y le quedan pues guardadas todas sus fases. Si cerramos la fase 1, nos queda guardado todo lo que está dentro, y si cerramos la fase 2, nos queda guardado allí y nos queda el total proyecto. Entonces así sabemos que están bien las sangrías. El total proyecto se compone aquí de fase 1 y fase 2. Pues yo transcribí solo esos datos, entonces los tenemos hasta allí, pero pues tendríamos aquí también fase 3, fase 4 y fase 5 con todas sus subtareas. Recordemos entonces, si cierro, estoy cerrando todo lo del proyecto. Y si lo abro, pues tengo las dos fases principales. Abro estas, me aparecen sus subtareas. Abro esta, me aparecen sus subtareas, cada una con sus otras subtareas. Si yo cerrara estos, me quedarían entonces así, simplemente mostrándome las tareas principales. Si lo dejo así, aquí estoy viendo todas las tareas principales. Ahora vamos a empezar a darle la duración, los tiempos de duración al proyecto. Él aquí me dejó algunas cosas automáticas porque él calcula lo que son las tareas principales automáticamente. ¿Basándose en qué? ¿Cuál es la duración de esta fase? Por ejemplo, es la duración de cada una de sus tareas. La duración de una tarea es la duración de sus tareas componentes, de sus subtareas. Si no tiene unas subtareas, pues su duración es la de esa tarea. Pero aquí, por ejemplo, la duración del total proyecto es la duración de sus fases. Y la duración de la fase 1 es la duración de ¿qué? Pues de las tareas de las cuales se compone la fase 1. Por lo tanto, uno no le pone el número de días a las fases, sino que le pone el número de días a las tareas y las fechas de comienzo. Entonces dijimos que comenzamos el 29 de mayo. El inicio, vamos a empezar a mirar los tiempos que tiene aquí. El inicio dice que son 0 días, o sea que es un hito. Entonces 0 días, pues no lleva nada más. Estamos programando manualmente. Manualmente es que nosotros le ponemos los días y le ponemos el comienzo. No necesitamos ponerle la fecha de fin. ¿Por qué? Pues porque si decimos que aquí son tantos días y le decimos cuándo comienza, pues Project sabrá cuándo termina. Y aquí ya con inicio ya le puedo decir aquí programar automáticamente. Lo puedo poner aquí, o también lo tengo aquí donde dice autoprogramar. O si le decimos a la derecha, le podemos decir clic derecho, le podemos decir aquí también autoprogramar. Tenemos esas tres formas de hacerlo. Aquí le digo programar automáticamente. La idea es ir poniendo las programaciones automáticas a medida que vamos haciendo el proyecto. O sea, hacemos cada tarea y la programamos automáticamente después de que está lista. Dice, definir los términos de referencia. 10 días. Y su tarea predecesora es la 3. Significa que estos términos de referencia comienzan después de esta. Pues en este momento, como es 0 días, digamos que estarían comenzando simultáneamente. Entonces yo le digo, los términos de referencia son 10 días
¿sí? Le puedo dar aquí 10, perdón, 10. Y su predecesora es la 3. La 3, ¿por qué? ¿Qué son las predecesoras? Son las tareas que se deben ejecutar antes de la tarea que tengo. Si esta se debe ejecutar justo después de esta, entonces esta anterior es la predecesora. Digamos, por ejemplo, organizar un terreno. Yo primero debo preparar el terreno, después sembrar. Entonces, si yo siembro y después preparo el terreno, pues no tiene sentido. Yo pondría primero preparar el terreno, después sembrar, y predecesora de sembrar sería preparar el terreno. Hasta que no se prepare el terreno no se puede hacer la otra actividad. Aquí, ¿y cómo señalamos la predecesora? Con el número que tiene aquí. Entonces la predecesora de la 4 es la 3. Entonces le ponemos la 3 y queda como predecesora de esa. Comienza el mismo día porque esta tiene 0 días. Ahora, la financiación. 7 días y comienza también simultáneamente con la fecha de inicio. Dice 7 días y su predecesora es la 3. Entonces le vamos a decir aquí la financiación. Bueno, los términos de referencia, digámosle aquí automático, para que ya no lo deje listo. Financiación, 7 días. 7 días y su predecesora es la 3. Entonces automáticamente nos la pone el viernes 29 porque pues comienzan junto con esta. Comité de coordinación y constitución, 5 días y su predecesora también es la 3. Todo está comenzando al mismo tiempo. Entonces todas están comenzando en la misma fecha de inicio. Entonces, perdón, se me pasó, comité de coordinación 5 días. Entonces aquí le decimos 5 y pues podría ponerle la ficha de inicio esta, pero pues si le pongo la predecesora, él automáticamente me dice que entonces comienza en esta fecha. Y de una vez cuadrémoslo automáticamente para que nos vaya quedando todo automático. Equipo de formulación, recursos humanos y técnicos, dice que es 15 días y sus predecesoras son la 4 y la 6. Entonces, la 4 y la 6, ¿qué significa? Que hasta que no termine, no se definan los términos de referencia y no se haga lo de comité de coordinación, no puede comenzar esta tarea. Entonces vamos a decirle 15 días y sus predecesoras son la 4 y la 6. Dependiendo de cómo tengamos configurado nuestro project, vemos que utilizamos la coma o el punto y coma. En este está configurado para punto y coma, entonces le ponemos punto y coma aquí. ¿Qué significa eso? Que no comienza, como dijimos ahora, hasta que no terminen la actividad 4 y la actividad 6. Como ya le dije sus predecesoras, él me pondrá una fecha de inicio que corresponda con eso. La 4 termina jueves 11, entonces el junio 11, esta no puede comenzar antes de eso, y la 6 termina en junio 4, entonces la más tardía es jueves 11. Hasta que no termine esta no arranca, entonces esta comenzaría el viernes 12. Por eso me la cuadro así. Entonces él ya lo está haciendo automático, yo podría tenerla aquí cuadrada automáticamente. Metodología y plan de trabajo, 10 días. Y sus predecesoras son la 7, la 5, vamos a copiarlas de una vez, la 4 y la 6. ¿Qué significa? Miremos un poquito más grande. Que no puede comenzar la metodología y plan de trabajo hasta que no haya ocurrido, no haya terminado esta actividad de equipo de formulación, no se haya terminado la actividad de financiación y no se hayan terminado también la 4 y la 6, que son definir los términos de referencia y el comité de coordinación. Entonces, agrandemos también aquí un poquito. Bueno, no deja grande. Entonces son 10 días y los elementos. Aquí como estoy poniendo predecesoras, él no tiene problema en ponerme las fechas. Entonces, perdón, la 7, la 5 y la 6.
la 7, la 5, la 4 y la 6. Cuando me pone esto me está diciendo que tiene un posible problema de programación. Entonces miremos a ver qué está pasando. Aquí habíamos dicho, esta es la actividad 8, sí, estamos de acuerdo. Entonces yo le puedo decir aquí automático a ver de pronto qué está pasando. Aquí me generó ya las fechas, el manejo de fechas. Por la parte manual no pudo porque tenía que verificar algo con las fechas. Entonces me dice que comienza en julio 3 y termina en julio 16. Recuerden que ahí tienen en cuenta lo del calendario, los días hábiles y todo. Miremos a ver por qué decía, nos aparecía una rayita roja, por qué se podía haber afectado. Entonces miremos si cumplió con todo. Esta termina en julio 2. Entonces esta está comenzando julio 3, no hay problema. La 5 termina en junio 8, tampoco hay problema. La 4 termina en junio 11 y la 6 termina en junio 4. Entonces se está cumpliendo que todas las predecesoras se hagan antes. Entonces miren que también nos ayuda esta programación automática a resolver este tipo de problemas que tiene de manera manual. Ahora, el doc número 1. 5 días y su predecesor es las 8, o sea que hasta que no se entrega el documento, hasta que la metodología pues no esté terminada, no se hace lo del documento. Entonces, la predecesora es la 8, 5 días. 5 días y la predecesora es la 8. Como la predecesora es la 8, pues comienza al siguiente día. Le digo programar automáticamente y listo. Esta podría también estar ya programada automáticamente si lo estoy haciendo así. Yo les dejo ir cuadrando las manuales como una ayuda para que me permita hacer las cosas manuales y después ya lo programo automático. Entrega al promotor, esto es un hito, pero depende de este documento, entonces sería 0 días, 0 días y su predecesora es la 9, sería al día siguiente. Entonces es un hito que se da al día siguiente, pero que no se da hasta que no se cumpla la anterior. Ahora veamos que como esto estaba programado automáticamente, se nos ha ido calculando lo de la fase 1. Nosotros no pusimos esta fecha de inicio ni pusimos esta fecha de final. La fase cuenta el número de días que hay aquí adentro y la fecha de comienzo de la primera actividad y la fecha de fin de la última actividad. Si ustedes cuentan esto que está aquí, no siempre nos da el total de estos días. ¿Por qué? Porque resulta que hay actividades que se dan simultáneamente. Si se dan simultáneamente, él no va a tener en cuenta sino el máximo de días de la actividad. Por ejemplo, estas actividades, esta, comienzan el mismo día. Por lo tanto, él no va a contabilizar 10 más 7 más 5. Él va a poner el máximo de días, que son 10. Entonces aquí ya tiene 10 y eso es lo que va a contar. Este 15 días sí se da aquí, entonces sería 25. Aquí estos 10, 35 y estos 5, 40. Y este tiene 0 días, pues no se cuenta. El total de la fase son 40 días. No tuvo en cuenta estos dos porque, o sea, sí los tiene en cuenta porque es simultáneo, entonces es el número de días que contabiliza. Y aquí nos lleva el total proyecto 40 días, pues porque eso es lo que llevamos aquí cuadrado. Miren que estos todavía no los hemos cuadrado, estos son datos que nos aparecieron allí. Tenemos que empezar a cuadrar las subtareas. Recordemos, las fechas, o sea, cómo vamos cuadrando los periodos de las subtareas. Primero tenemos que poner los elementos que componen la tarea principal. Aquí en esta fase 2 yo no voy a poner nada aquí, esta se va cuadrando a medida que yo cuadre aquí. Aquí yo tampoco voy a poner nada, por eso está automático. Y ahora sí pongo, o sea, una tarea grande, su tiempo límite y sus fechas de inicio y final dependen de sus subtareas. Aquí sí voy a empezar a poner el número de días de las tareas. Entonces, políticas y programas, ¿cuánto tiene en la fase 2? Entonces, aquí nos está mostrando el total de 15 días, pero ese es el total de sus subtareas. Entonces, políticas y programas 10 días y la precedente es la 11.
Entonces, políticas y programas, le ponemos 10 días y su tarea precedente es la 11. Perdón un segundo porque la 11 sería la fase 2 y no puede ser. Entonces, miremos si está correcta esta fase. Bueno, miremos que el documento se saltó un elemento. Entonces, realmente la predecesora de esta es la última fase que está aquí. Entonces, estas políticas y programas no pueden comenzar hasta que no haya terminado esta entrega al promotor. Entonces, realmente su precedente es la 10. Tengamos claros eso. Estamos ya en la segunda fase y vamos a empezar con el análisis de antecedentes, cuya primera tarea es políticas y programas. Y esa primera tarea entonces solo comienza hasta que no termine esta. Como vimos ahora, no podemos ponerle a la fase no podemos poner la fase como precedente, porque es que precedente es una tarea que se haya ejecutado y esta es una sumatoria de tareas. Esta también es una sumatoria de estas tareas, como esta es el resultado de la sumatoria de estas tareas. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Así vamos pues organizando todo. Vuelvo y repito, tenemos que poner los tiempos y las fechas de nuestras subtareas y la tarea grande se va cuadrando sola. También importante siempre irle poniendo ya automáticamente. Todo nos debe quedar de manera automática. Esta me ha faltado, ponémoslo automáticamente. Todo nos debe quedar automático. Pues hasta ahora explico aquí, ahora miraremos cómo asignar los recursos a los proyectos.